a todos y bienvenidos a Dialéctica. Muchas veces el cine nos acerca a ciertas profesiones o incluso a carreras universitarias, como es el caso del cortometraje En ocasiones veo intérpretes. Lo ha realizado un grupo de estudiantes de cuarto curso del grado en Traducción e Interpretación. Quienes hoy me acompañan en la mesa son algunos de esos estudiantes y también profesores del grado en Traducción y Documentación de la USAL. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Daniel Linder. Él es el coordinador del grado en Traducción e Interpretación. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarnos a estar aquí. Por supuesto. También quiero dar la bienvenida a Itziar Alonso. Ella es profesora de interpretación en el grado de Traducción e Interpretación también de la Universidad de Salamanca. Bienvenida. Muchas gracias. Y también a dos estudiantes. Por un lado, a José Antonio Merino, alumno de cuarto curso del grado en Traducción e Interpretación. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Y también a Maya, pues del mismo grado, del grado en Traducción e Interpretación, también en el mismo curso, en cuarto. Bienvenida. Gracias. Decíamos, el corto En ocasiones veo intérpretes. Se ha realizado, bueno, pues con el fin de dar a conocer la figura del intérprete, sobre todo en el cine. Y quería comenzar este programa preguntándote a ti, Daniel, por el intérprete. ¿Qué es un intérprete? Bueno, la interpretación es una modalidad de la traducción que consiste en que una persona reciba un texto en otro idioma y la transfiere a su idioma materno, y es en modalidad siempre oral. Quien es realmente experta aquí en esta mesa es Itziar, así que no voy a dejar las puntualizaciones a ella para más adelante. Sí, por supuesto, a ella también, a Itziar, le quería preguntar, ¿es una figura, la del intérprete, suficientemente conocida, Itziar, o nos queda todavía mucho que explorar? Bueno, conocida en determinados entornos, ¿no? En el mundo profesional, pues efectivamente es una figura muy habitual, pero incluso muchos de los usuarios que recurren o que trabajan habitualmente con intérpretes, pues no tienen muy clara cuál es su función, qué es un intérprete, qué tipo de requisitos se necesitan para ser intérprete. Y una de las cosas que vimos al presentar este cortometraje es que la idea principal que suscita la palabra intérprete no es la de esta profesión, sino la de un intérprete, un cantante, un intérprete cinematográfico, musical, etcétera, ¿no? Enseguida nos adentraremos en saber más acerca del cortometraje, pero también a ellos, a nuestros alumnos, a los estudiantes. Quería preguntarle por la figura del intérprete. No sé, ellos son más jóvenes, van a comenzar ahora su trayectoria profesional. ¿Pensáis que es suficientemente conocida? Os voy a hacer la misma pregunta que Itziar. ¿Es suficientemente conocida esta profesión? Amaya. Yo creo que no, porque básicamente cuando a la gente, supongo que a Toño también le habrá pasado, cuando a la gente le dices, no, yo hago traducción e interpretación, siempre te preguntan, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se hace? Y tal. Y entonces, bueno, sí, siempre hay que explicar un poco, pues, ¿es lo que hacen en las conferencias con los cascos y el micrófono? Pues eso, pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces yo creo que no es muy conocida, pero espero que poco a poco se vaya un poco avanzando. José Antonio, también te hago la misma pregunta. La carrera de traducción e interpretación, cuando dices que la estudias, te miran un poco como diciendo, ¿qué es eso? Explícanos más. Sí, efectivamente, hay mucha gente que no lo entiende y que, como dice Itziar, lo confunde con la actuación o con el canto. Y de ahí que en este cortometraje hemos tratado también de jugar un poco con eso, y de hecho en el título ya se ve, en ocasiones veo intérpretes, por la visibilidad de esta profesión que no siempre es reconocida. Vamos a hablar del corto, a propósito que tú lo mencionabas, José Antonio, En ocasiones veo intérpretes. Es un cortometraje que habéis realizado como trabajo fin de curso. ¿Por qué decidisteis hacer el trabajo fin de curso precisamente un cortometraje? ¿Por qué un cortometraje y no otra cosa? Porque el primer objetivo era que fuera algo didáctico, y creemos que un cortometraje es una forma de enseñar a aquellas personas que estén en cursos inferiores de nuestro grado o que ni siquiera hayan entrado todavía en la universidad lo que es la interpretación y lo que se pueden esperar en los años que les quedan o si eligieran esta carrera. Y creemos que un cortometraje
más o menos corto porque se nos fue un poco de tiempo, es una muy buena forma de realizarlo de forma amena y además basándonos en un tema que es bastante entretenido también, como es el cine. Precisamente, con Amaya también quería yo hablar en qué os habéis basado para hacer este cortometraje. Me decía José Antonio, en cine hemos visto que hay fragmentos de diferentes películas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Pues al principio, bueno, cuando nos pusimos ya de acuerdo en que el tema iba a ser el cine y en cómo lo íbamos a organizar más o menos, tuvimos que elegir cada uno 2 películas, 3 películas donde saliesen intérpretes, que es bastante más difícil de lo que parece, porque hasta que no te pones a buscar no te das cuenta de que no salen en casi ninguna película. Y nada, luego tuvimos que hacer un guión narrativo sobre los tipos de interpretación que tratábamos en el corto, junto con un fragmento de película correspondiente y nada, pusimos en común todo el trabajo y luego todos fuimos haciendo un poquito de todo, la verdad. Bueno, en las pantallas estamos viendo fragmentos del cortometraje que habéis realizado. Yo no sé, Amaya, una vez que habéis terminado este cortometraje, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Qué conclusiones habéis podido sacar? Pues yo personalmente, la primera conclusión que saco es que los intérpretes están muy mal representados en las películas, porque de todos los fragmentos que encontrábamos, la mayoría eran pues tipo el que está saliendo ahora, de interpretación en la guerra, tal. No había casi ninguno de un intérprete profesional en un ámbito de trabajo natural que no sea una guerra, una situación que le obliga a interpretar, sino un intérprete profesional había muy pocos. Entonces también te da un poco que pensar de si hemos estado escarbando para encontrar intérpretes y solo hemos encontrado situaciones un poco de intérpretes improvisados, pues bueno. La profesora Alonso, me decía, era también la coordinadora de este cortometraje. No sé qué conclusiones ha sacado ella o cuál es el balance. Bueno, desde luego el cine no representa necesariamente la realidad y lo que hemos encontrado pues tampoco debe representar necesariamente la figura del intérprete tal como la entendemos en el mundo profesional, pero sí hay un par de elementos que nos han llamado la atención. Por ejemplo, que en la gran mayoría de las películas que hemos revisado se recurría a lo que comentaba Amaya hace un momento, a los intérpretes que llamamos ad hoc, los intérpretes improvisados, es decir, cualquiera que sepa un poquito los 2 idiomas vale para resolver una situación de intermediación lingüística, ¿no? Y eso que se ve muy bien reflejado en el cine y en algunas de estas películas que hemos utilizado, pues resulta que también es la tónica en bastantes entornos de la realidad en los que intervienen intérpretes. Forma parte también un poco del desconocimiento de la profesión, de los requisitos que son necesarios para ser intérprete, y desde luego hay veces en las que la urgencia de la situación no permite tampoco pues otra gestión, ¿no?, de la comunicación. Y la segunda conclusión interesante, me parece a mí, es que efectivamente es una profesión invisible en la mayoría de las veces. En cambio, es absolutamente imprescindible, porque cuando no está, no habría sido posible la intercomunicación entre lenguas y culturas diferentes. Está invisibilizada, es cierto, a veces intencionadamente, y otras simplemente no aparece, pero sabemos que hay al menos, ¿no?, alguien que está haciendo de enlace, de relé. Es un poco la ficción de la comunicación, ¿no? Siempre ha habido necesidad, quizá no siempre ha estado en primer plano, pero sin ellos no habría sido posible, ¿no?, que se comunicaran pueblos con distintas culturas. La Universidad de Salamanca ofrece el grado en Traducción e Interpretación, también la doble titulación de grado en Traducción e Interpretación y en Derecho. Son unos estudios pues, que están muy posicionados, están muy arriba en algunos rankings que se han elaborado. Daniel, quería preguntarte, ¿es una de las carreras que cada vez tiene más demanda? Yo creo que sí, lo constatamos todos los años cuando hacemos la prueba de acceso, que nuestra carrera tiene ese requisito para poder entrar, es aprobar obtener un apto en la prueba de acceso.
Se presentan para nuestras 75 plazas aproximadamente 350 personas. No todas ellas pueden entrar, lo cual no significa que no tengan unos conocimientos muy altos de idioma y de las destrezas que se requieran, pero pueden entrar ese límite de 75 alumnos. ¿En qué destacan estos estudios, Daniel? Pues destacan los estudios yo diría por lo que Amaya y José Antonio e Iciar nos demuestran a través del cortometraje que han elaborado. Son alumnos que para poder llegar hasta la asignatura en la que están matriculados, una asignatura de cuarto curso, pues han tenido que primero entrar en el grado, luego progresar a través de todas las demás asignaturas. En todas ellas o sea, desarrollan sus habilidades lingüísticas, sobre todo en los primeros cursos, luego en los cursos de segundo, tercero y cuarto desarrollan más bien las destrezas propias de cada una de las modalidades de interpretación en este caso y de traducción, que es otro itinerario que tenemos disponible. Quería también preguntarte por los egresados, por las personas, por los alumnos que terminan la carrera, el grado en traducción e interpretación, las salidas profesionales, ¿dónde pueden trabajar? ¿Cuáles son? Pues una buena pregunta, una pregunta que harían todos los interesados en nuestro grado ahora mismo. Hemos hecho un estudio en el año 2013 entre los egresados del título en los primeros 3 años desde su implantación, y son 3 áreas fundamentales en las que trabajan nuestros alumnos. En la interpretación, sobre todo en organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y otros organismos internacionales. También traductores o bien por cuenta ajena trabajando en empresas de traducción o trabajando como traductores autónomos. Y luego hay un tercer sector, esto nos resultó bastante curioso, que se dedica más bien a labores que tienen que ver con la lingüística, con sus destrezas lingüísticas, la enseñanza, la edición de textos, la redacción técnica. O sea, son unas salidas también muy posibles. Y luego, por último, es la combinación de todas ellas. O sea, claro. Muchas veces las personas que se forman en nuestro grado tienen una base muy fuerte en muchas cosas distintas y son capaces de ser profesionales lingüísticos, comunicadores interculturales, todoterreno. Un gran abanico de salidas profesionales. Y es que ICIAR, pues imagino que cada día, que cada año, pues se multiplican los ámbitos de actuación de los intérpretes. Se multiplican y van evolucionando, ¿no? Porque es una profesión antiquísima, milenaria, dicen que la segunda más antigua del mundo, milenaria, pero que se va transformando poco a poco, porque en realidad la interpretación está dando respuesta a las demandas sociales que se plantean en cada momento, ¿no? Y esas demandas pues van cambiando con la sociedad. En el vídeo hemos puesto algún ejemplo de estas últimas demandas o de estos ámbitos más recientes, por ejemplo, hablando de la interpretación dentro de los medios de comunicación, en la televisión. Hemos recogido también ejemplos de interpretación en conflictos bélicos. Por supuesto que esto ha existido siempre también, siempre que ha habido conflictos donde había diversidad lingüística, pero en el día de hoy van de la mano también de las nuevas tecnologías, ¿no? Las destrezas con las que se ejerce la interpretación en estos contextos. En fin, videoconferencia es otro de los ámbitos que están entrando con mayor fuerza ahora mismo, ¿no? Un poco al hilo también, al calor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay un momento en el vídeo, en el cortometraje, en el que se plantea una pregunta que sería ¿cómo sería el mundo si no existieran los intérpretes? A ellos, a quienes han realizado este cortometraje, le traslado esta pregunta. ¿Cómo sería el mundo si no existiesen los intérpretes? Pues desde luego mucho menos comunicativo, porque no, o sea, al final la gente no se da cuenta, pero los traductores y los intérpretes, cualquier libro que te hayas leído, que haya sido escrito en otro idioma,
cualquier serie que veas que no sea española, cualquier cosa que consumas que no sea de tu idioma materno, eso ha pasado por un traductor o por un intérprete. Entonces, pues cómo sería el mundo, la verdad es que tampoco me lo puedo imaginar porque ya está tan normalizado, está tan dentro de nuestra vida que pues no podríamos hacer ni la mitad de las cosas las que hacemos ahora. Claro, José Antonio, pues también la misma pregunta. ¿Cómo sería el mundo si no estuvieran los intérpretes? Pues el mundo sería como la Torre de Babel, que habría una gran diversidad lingüística y nadie sería capaz de entender a otra persona que no hablara su misma lengua. Y sería un caos, porque ponemos ejemplos de ello en el cortometraje, ejemplos de cumbres políticas en las que sin intérpretes es imposible que los diferentes políticos de diferentes naciones con diferentes lenguas puedan comunicarse. Y lo que dice Maya, ya no solo la interpretación, sino también la traducción de cualquier producto que estés consumiendo es indispensable para un mundo en el que vivimos, que está todo tan globalizado. ¿Qué es necesario para ser un intérprete? No sé, Daniel, por ejemplo. Saber, aprender continuamente, actualizarte, tener la base lingüística de varios idiomas. En el grado hay que tener un mínimo de 3, pero cuantos más idiomas cuantos más idiomas los alumnos puedan formarse mejor, yo creo que eso forma la base y una ética muy fuerte de trabajo. Y ciertamente, voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es necesario para llegar a ser un intérprete? Bueno, pues como dice mi compañero Daniel, efectivamente las condiciones de base vienen dadas por el dominio de los idiomas. Por cierto, especialmente el materno, es algo que a veces nos pasa desapercibido, ¿no? Pensamos que un intérprete es una persona que habla muchísimos idiomas. Es sobre todo una persona que conoce los idiomas extranjeros y que domina absolutamente el suyo propio. Pero esta es la base de la que partir. Esto no hace a un intérprete, igual que el hecho de ser alto, no significa que vayamos a ser grandes jugadores de baloncesto o que el tener los dedos largos nos haga pianistas. Esta es la base. A partir de ahí, un intérprete, que es lo que mostramos en el vídeo, necesita primero tener un gran conocimiento de cultura general, un gran conocimiento de los temas sobre los que va a interpretar, y lo que enseñamos en la facultad son las técnicas de interpretación. No basta con conocer los idiomas, hay que saber cómo trabajar técnicamente para ser capaz de hacer de enlace. Desde luego, un código deontológico al que estamos sujetos como profesionales y que garantiza, por ejemplo, la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad y la honestidad profesional, ¿no? En las situaciones en las que intervenimos. Y luego una serie de aptitudes que son más personales, pero que ayudan, por ejemplo, capacidad para trabajar en equipo, resistencia al estrés, curiosidad intelectual, en fin, todas esas cosas que Amaya y Toño conocen tan bien porque las han experimentado en primera persona. Me comentabas hace unos instantes que hablabas sobre las técnicas que empleabais en la facultad pues, para enseñar a estos chicos. Imagino que han evolucionado, como todo. No es lo mismo las técnicas de ahora que las de hace, no sé, 10 años, por ejemplo. Bueno, algunas sí y otras no. Hay una técnica que es digamos, la más rudimentaria, la más básica, que yo creo que se ha usado desde siempre a lo largo de la historia, desde hace milenios, lo que llamamos la interpretación de enlace, es decir, simplemente vamos interpretando frase por frase lo que la otra persona ha dicho, de manera que el interlocutor tiene que ir pautando, ¿no? o pausando su discurso. Pero se han desarrollado técnicas mucho más especializadas, como es la interpretación simultánea, que se hace con un equipo técnico, un equipo de sonido, y que requiere pues, haber adquirido la destreza de saber escuchar, analizar y hablar al mismo tiempo que el orador o que el interlocutor. Hay técnicas específicas para poder hacerlo en consecutiva, es decir, de manera sucesiva. Primero habla el orador y después interviene el intérprete, pero no haciendo un resumen o interpretando frase por frase, sino recuperando pues,
casi al 100%, el contenido del mensaje, el estilo y la intención, ¿no? También. Y hay técnicas intermedias entre la traducción y la interpretación, como son la traducción a la vista o la simultánea, que llamamos simultánea con texto. En fin, eso sí que ha experimentado un avance considerable a medida que se ha ido especializando la formación. Eso es más reciente, como desde los años 30, 1930 para acá. Decíamos, los dos estudiantes que hoy nos acompañan terminan ahora sus estudios, el grado en traducción e interpretación, y a ellos precisamente quería preguntarles por qué eligieron esta carrera. Venga, Amaya, contigo empiezo. Pues porque, bueno, primero porque me gustan mucho los idiomas, siempre me han gustado mucho los idiomas y realmente tampoco es una cosa que te planteas lo de la traducción y tal hasta que no te explota en la cara. Entonces, una vez me estaba leyendo un libro que estaba fatal traducido, fatal. Entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta de, a lo mejor aquí hay un trabajo que yo puedo hacer mejor que esta persona. Entonces, yo por eso lo pensé y no se me pasó por la cabeza lo de la interpretación hasta que lo empezamos a dar en la carrera y vi que me gustó, que era una cosa muy intelectualmente te cansa mucho, pero también es muy gratificante, claro, porque estás estresadísimo, pero a la vez tienes que estar concentrado, pero a la vez tal, requiere mucho autocontrol y mucha tranquilidad y me gustó mucho, la verdad, y por eso. Y José Antonio, ¿en qué momento te decidiste por esta carrera, por estos estudios? Pues a mí me pasó algo parecido que a Maya. Yo nunca me planteé estudiar traducción hasta que un profesor mío en el instituto me vio que a mí me gustaban los idiomas y me dijo que yo me tenía que meter en traducción e interpretación, y me lo planteara, que fuera a hacer la prueba de acceso, porque yo en un principio yo me centraba más en la docencia, entonces pensaba en filología inglesa, pero me dijo que que yo valía para traducción y parece ser que tenía razón. Vale. Y es verdad que, como Amaya, cuando descubrimos la interpretación en tercero, a mí también me gustó mucho, me parece que es un trabajo eso que debería estar mucho más reconocido, porque, como hemos dicho ya, es que el mundo no podría continuar sin intérpretes, es que se pararía. Y esa necesidad de que haya es un factor también que influye mucho y que nos gustaría mucho para el futuro. Precisamente por el futuro os quería preguntar a los cuatro, ¿cómo veis el futuro de la interpretación? Sigo contigo, José Antonio. Pues es una profesión bastante exigente, por lo cual hay que tener todas esas cualidades de las que ha hablado Itziar. Yo sobre todo destacaría la resistencia al estrés. Hay que tenerlas muy interiorizadas, ser capaz de desenvolverte como pez en el agua en diferentes ambientes. Y en el futuro a mí me encantaría ser intérprete y es posible que lo intente, pero una profesora nuestra nos dijo que para ser intérprete cuanto mayor seas, mejor, porque es muy importante tener los conocimientos asentados en la cabeza. Entonces, a corto plazo, ahora mismo no me lo planteo, pero sí que a medio plazo sí que me gustaría probar algún examen de acceso en alguna organización internacional. Seguro que sí. Daniel, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro, yo insistiría un poco en que para cada uno que termina el grado, el futuro es, en general, dedicarte a la traducción todoterrenística, como he dicho antes, hacer un poco de interpretación, un poco de traducción, un poco de otras tareas lingüísticas e ir, pero nunca perder el objetivo, que es formar áreas de especialización. Entonces, cada uno, según va progresando en su carrera, va desarrollando unas áreas en las que se puede especializar, como pueden ser áreas científicas, áreas tecnológicas, áreas de traducción jurídica, áreas de traducción económica, etc. Entonces, esas áreas de especialización en las que los alumnos pueden formarse, o sea, los egresados pueden formarse, cambiarán. Serán el día de mañana avances en telefonía móvil o avances en medicina, y hay que estar, si esa es tu área de especialización y esa la desarrollas, pues la
tienes que seguir con el pulso cogido. Y yo diría que a raíz de la encuesta de egresados que hicimos antes, una cosa que hicimos en el 2013, un dato que salió que nos gustó bastante era que los alumnos cuando estudian cuando continúan su formación después de realizar el grado, suelen hacerlo en esas áreas de especialización o en másteres o en doctorados. Muy pocos hacen otra carrera universitaria, muy pocos. Y con eso vemos que los alumnos se quedan satisfechos con el grado y lo que quieren hacer es estudiar a mayores áreas de especialización y para prepararse para el futuro. Iciar, ¿también compartes lo mismo que nos comenta Daniel? Absolutamente. La verdad es que yo el futuro de la profesión casi ni me lo imagino. Me cuesta mucho pensar en los nuevos desarrollos que puede haber de aquí a 15 años, ¿no? Hace 20 años, cuando yo empecé a ejercer como traductora e intérprete, la interpretación telefónica era algo que en España no se conocía, la videoconferencia tampoco, las memorias de traducción asistida pues estaban empezando y todos esos desarrollos que al principio eran impensables, ahora resulta que son el día a día de la profesión, ¿no? Y modalidades muy demandadas. Estoy segura de que esto va a evolucionar todavía más y que va a haber modalidades nuevas en las que ahora no pensamos ni podemos imaginarnos. Hace unos días salió en la prensa un nuevo invento, que es el nuevo intérprete, ¿no? Es un aparato que interpreta automáticamente, como si fueran unos auriculares. Entonces, bueno, ¿va a fraguar? ¿No va a fraguar? No lo sabemos, pero yo creo que hay que estar preparados, ¿no? Que lo interesante es tener un perfil polivalente que nos permita adaptarnos a distintas demandas de mercado y sobre todo tener ganas de seguir aprendiendo para lo que pueda venir después. Y Amaya. Pues yo creo que, como ha dicho Daniel, al final la interpretación está muy ligada al área de especialización. Entonces, si la ciencia avanza a pasos de gigante, pues la interpretación tendrá que adaptarse y avanzar igual. Entonces, yo creo que al final está muy relacionado con el futuro de tu área de conocimiento. Bueno, pues con estos mensajes nos quedamos hoy. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí, a Amaya, a Iciar, a Daniel y a José Antonio. Y nos despedimos recordando que este cortometraje, En ocasiones veo intérpretes, lo podéis ver en nuestra página web usaltv.es. Hasta la próxima.